El 17 de enero de 1940 tuvo lugar una reunión entre Hitler, el general Erich von Manstein y el comandante de una división Panzer, Erwin Rommel. Hablaron de los planes de avanzar por las Ardenas e invadir Francia. A Hitler le atrajo la idea del ataque sorpresa y accedió a la propuesta. Cuando nos fijamos en la guerra relámpago a través de las Ardenas, Guderian dijo a sus tropas: espero que estéis 3 días sin dormir. 3 días en un tanque, en un vehículo blindado de combate a principios de verano. Unos días que fueron extremadamente calurosos habrían puesto a prueba la resistencia de cualquiera. Por tanto, las drogas son vistas como algo legítimo y legitimado por el régimen. Fueron una gran fuente de energía y estímulos durante un periodo muy difícil. Para que esta campaña tuviera éxito, el ejército debía avanzar durante días sin parar y sin dormir. El Pervitin es una droga milagrosa porque significa que nuestros chicos no tienen que descansar, pueden seguir avanzando. Pueden hacer una marcha forzada a través del bosque de las Ardenas durante 3 días y seguir adelante. No necesitan dormir. Esto es una gran ventaja porque la velocidad de maniobra y la capacidad de seguir avanzando son elementos absolutamente cruciales para lo que se desea conseguir. El 10 de mayo de 1940 se consumía Pervitin en cantidades enormes. La propaganda alemana a menudo atribuía la rápida victoria alemana a la moral de los nacionalsocialistas, pero en realidad, los conductores de las unidades Panzer tomaban entre 2 y 5 pastillas de Pervitin al día para no dormirse y para no detenerse. Las drogas en la Alemania nazi. Berlín era muy pobre en los años 20. La economía estaba muy mal, el Estado no era muy fuerte. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Se percibía también la reacción ante la derrota. Intentaban evadirse y por eso las drogas desempeñaban un papel tan importante. La vida en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial fue terriblemente difícil al principio. En los primeros años había montones de dinero en efectivo, una hiperinflación, un desempleo masivo y también una gran agitación social. Pero conforme avanzaba la década de los 20, Alemania empieza a recuperarse. Había una sensación de incertidumbre, pero también la sensación de que todo era posible, en el sentido de vamos a experimentar, vamos a probar cosas nuevas en el ámbito político, cultural, social. Especialmente en Berlín, era una época muy abierta y libre. Había clubs nocturnos increíbles y cabarets, etc. Era un lugar en el que existía el amor libre. Podías tomar drogas, podías beber todo lo que quisieras, podías tomar heroína, básicamente podías hacer todo lo que quisieras. Supongo que Berlín adquirió cierta reputación de ser un lugar sexualmente liberal, promiscuo, un lugar en el que todo valía. Y esa decadencia condujo a una gran inspiración militar, pero también a grandes cambios políticos y sociales. La fabricación de drogas era una parte importante de la economía farmacéutica alemana y de la economía alemana en su conjunto, que empezó en el siglo XIX, cuando un químico alemán extrajo morfina del opio de las semillas de amapola y posibilitó el desarrollo farmacéutico. En el Tratado de Versalles había un subapartado que Alemania tuvo que firmar y que incapacitaba a la economía alemana para seguir fabricando las drogas con las que ganaban tanto dinero. Así que la economía alemana intenta desesperadamente seguir produciendo cocaína, heroína, morfina. En aquella época era el proveedor mundial de esas drogas. Y si no tienes recursos, lo que se suele hacer es esforzarse un poco más para buscar alternativas. Así que no es sorprendente que la industria farmacéutica esté en la vanguardia. Los alemanes inventaron la metadona porque no tenían acceso a la dormidera y a la morfina, de modo que inventaron sus propias formas de morfina y heroína para tratar el dolor, pero también para tranquilizar a la gente.
Aquello les llevó a desarrollar nuevas drogas con nueva inspiración proveniente del ejército, y había nuevos vínculos entre la necesidad de expandir la nación militarmente y el modo en el que la industria farmacéutica podía contribuir a hacer realidad ese deseo. El pervitin fue desarrollado por los laboratorios Temmler de Berlín después de los Juegos Olímpicos de 1936. No estaban seguros de para qué era bueno el pervitin, así que básicamente pensaban que era bueno para todo. Desarrollan el pervitin, que es una metanfetamina. El objetivo principal es aliviar el dolor, pero también sirve para impedir que duermas. Dormir es muy aburrido, te impide trabajar. Tenemos que construir una nueva Alemania. Queremos que la gente trabaje muy duro. Esta es una manera de contrarrestar el mayor problema del progreso humano, que es la necesidad de dormir y descansar. Si puedes tomar una pastilla que acaba con eso, ¿no es fantástico? Si vemos los bombones que la compañía Hildebrand puso a la venta, nos damos cuenta de lo popular que era la metanfetamina. Era una caja de bombones y cada pequeña porción contenía 13 miligramos de metanfetamina. También se subrayaba que hasta podías perder peso comiendo esos bombones, porque la metanfetamina es un agente adelgazante. Cuando tomas meta, dejas de tener hambre. Los anuncios de la época muestran a un feliz señor o señora alemana cogiendo uno de los bombones de la caja. Vale la pena recordar que en aquel momento en Alemania todas las drogas estaban sujetas a prescripción médica o se podían comprar libremente. Por aquel entonces no había prohibiciones en lo que se refiere a las drogas. En la Alemania de la época no existía el concepto de drogas prohibidas, no pensaban en esos términos. Los últimos descubrimientos de la neurología demuestran que existe un mecanismo en nuestro cerebro que nos impide matar. Y hay maneras de esquivar ese mecanismo y utilizar ciertos estimulantes sintéticos como la metanfetamina es un modo eficaz de evitar la inhibición de matar. Los ejércitos siempre han tomado drogas para influir en el resultado de la batalla, para mejorar las habilidades de lucha, y la metanfetamina es una sustancia muy potente. Así que tiene un efecto muy fuerte en el soldado individual. Y si tenemos millones de soldados drogados con metanfetamina, sin duda eso tendrá un efecto claro en el resultado de las batallas y las campañas. Heinrich Hoffmann era un viejo amigo de Hitler. Se conocían desde la década de los 20. Hoffmann era fotógrafo en Múnich y se convirtió en el fotógrafo oficial de Hitler. Le hacía todos los retratos. La mayoría de los retratos de Hitler que conocemos y los libros de fotografías de Hitler publicados que se convirtieron en éxitos de ventas en la Alemania nazi. Se reflejaba la vida privada de Hitler, se le veía en las montañas, mirando a lo lejos, y Hitler era representado como el buen dictador, el padre de la nación alemana. Que Morell tratara a Hoffmann fue obviamente un paso clave en su presentación a Hitler. Sin Hoffmann nunca habría conocido a Hitler, nunca se habría convertido en el médico personal de Hitler. Y Hoffmann también representó un papel muy importante en la vida privada de Hitler porque le presentó a Eva Braun. Eva Braun trabajaba para él. Tenía 19 años en aquel momento. Era su ayudante en el laboratorio de fotografía. Él hizo que se conocieran y también le presentó a Hitler a otra persona que fue Theo Morell, porque en el 36 Hoffmann sufría gonorrea y Morell lo trató y tras el éxito del tratamiento, Hoffmann organizó una cena en su residencia privada de Múnich a la que asistieron Hitler, Eva Braun y también Morell. Y Morell y Hitler empezaron a hablar y Hitler le dijo a Morell que sufría calambres estomacales y que sus médicos de siempre no eran capaces de curarle. Entonces Morell le sugirió que probara su medicamento probiótico llamado Mutaflor. El Mutaflor era, y supongo que es, porque sigue en el mercado,
un medicamento que contiene bacterias activas vivas. Así que Hitler se tomó ese remedio probiótico que pudo matar bastante de su flora normal y sus problemas remiten. Entonces empezó a creer que Morell era el hombre que tenía las medicinas adecuadas. Theodor Morell era el médico personal de Hitler y este empezó a depender cada vez más de él. No solo como médico que le recetaba todo lo que necesitaba, también era su confidente. Morell tenía una consulta muy próspera en el centro de Berlín, justo en el Kurfürstendamm, que era el bulevar principal. Y era conocido por tratar enfermedades que no existen. Sus pacientes lo adoraban tal vez por las drogas tan potentes que les daba, pero al parecer también tenía un carácter jovial. Era popular entre las celebridades de la capital alemana, entre los actores y actrices que tenían que subir al escenario y tal vez tenían miedo escénico. Él les ponía una inyección que les hacía sentir seguros, así que era una especie de doctor de la felicidad. Tenía una gran carrera y por eso su mujer le criticó cuando aceptó trabajar como médico personal de Hitler. Le dijo: no lo necesitamos, puedes quedarte en Berlín, tu consulta va bien, ¿por qué vas a hacer eso? Porque al principio Hitler le pagaba un salario muy bajo, pero a él le gustaba el poder que acarreaba tratar al hombre más poderoso de Europa. Theodor Morell es básicamente un charlatán, es decir, es un médico cualificado, pero se dedica a una especie de medicina alternativa y consigue introducirse en el círculo íntimo de Hitler y se vuelve completamente indispensable. Hasta tal punto que apenas pasa un día sin que Morell le administre un cóctel de drogas. Es esa dependencia de Hitler la que le garantiza a Morell la permanencia en ese círculo íntimo y la que le garantiza continuar teniendo esa increíble influencia. Hay otras personas cerca, pero Morell está por encima de todas a medida que la guerra avanza. Y cuanto mayor es la presión física y mental sobre Hitler, mayor influencia adquiere Morell. Los generales desconfiaron de Morell desde el principio. Parecía tener mucha influencia sobre Hitler. Estaba allí constantemente. Era, por decirlo suavemente, un personaje poco atractivo. Era médico, pero siempre quiso formar parte del ejército. Cuando se convirtió en el médico personal de Hitler, se sentía ridículo siendo el único del cuartel general que no llevaba uniforme. Y reaccionó de un modo bastante cómico. Empezó a hacerse sus propios uniformes de fantasía, similares a los uniformes militares. Esto lo hacía todavía más ridículo en esos círculos, porque los militares se daban cuenta de que eran uniformes hechos por él y se burlaban de él. Se puso las runas SS en la solapa y las SS le dijeron inmediatamente que tenía que quitárselas. Nunca fue aceptado por ninguna organización militar y a Hitler le gustaba eso porque significa que tenía un control total sobre Morell, que Morell no tenía ninguna organización poderosa detrás. El tiempo que pasaron juntos fue muy importante y el impacto de Morell sobre Hitler fue sin duda muy significativo durante ese periodo. En el corazón de la ideología nacionalsocialista se encuentra la pureza de la sangre. Hitler representaba, o se suponía que representaba, a toda la nación, así que su cuerpo es, en cierto sentido, el símbolo de lo que los nazis llamaban el Volkskörper, el cuerpo del pueblo. Veían la nación como un cuerpo y Hitler era la representación de ese cuerpo. Incluso el saludo Heil Hitler se refiere en cierto modo a la salud de Hitler, porque Heil en alemán significa también estar sano. Así que mostrar a Hitler como alguien limpio, sano y abstemio era de la mayor importancia para el culto que el partido nazi había creado a su alrededor.
El movimiento de Hitler dependía en gran medida de la idea de regeneración, que significa una vida sana, que significa que todo el arte que producían, el arte nazi, era el cuerpo desnudo perfecto gracias al ejercicio, gracias a una vida sana. Y esto se representaba en Hitler con su sacrificio: no beber alcohol, no fumar y, por supuesto, no comer carne. Pero pronto descubrimos que se estaba inyectando sustancias que eran probablemente mucho peores. Una serie de nuevas leyes, como las leyes raciales de Nuremberg de 1935, condenaban el consumo de drogas, así como a los judíos y los homosexuales, sugiriendo que eran tóxicos para el bienestar de los países. Los nazis inventaron de algún modo la guerra contra la droga al prohibir el consumo de droga tras tomar el poder. Había policía antidroga para controlar a la población y sobre todo oprimir a las minorías de Alemania, como los judíos, llamándolos drogadictos y diciendo que muchas drogas eran utilizadas sobre todo por los judíos. Los oficiales médicos jóvenes empezaron a obsesionarse con la pastilla de metanfetamina que potenciaba el rendimiento e hicieron acopio de ellas en preparación del despliegue en Polonia. Muchos soldados de Hitler no sabían que era tan potente y la consideraban una alternativa al café. El pervitin fue utilizado por primera vez cuando las tropas alemanas marcharon sobre los Sudetes, que eran parte de Checoslovaquia, y la primera vez que fue utilizado a gran escala fue en el ataque contra Polonia. El jefe médico del ejército, el profesor Otto Ranke, en realidad no había planeado que se utilizara, pero permitió que se diera cierta cantidad a los oficiales médicos que después lo distribuyeron entre sus regimientos. Se dieron cuenta de que el pervitin podía tener un gran efecto porque el convoy de tanques podía seguir avanzando cuando normalmente habrían tenido que parar para dormir, descansar, etc. Otto Ranke era el jefe del Instituto de Fisiología Militar. En el 38, Ranke se dio cuenta de que había un medicamento que podía ayudarle a luchar contra sus dos enemigos principales, que eran el temor y la fatiga. Y ese medicamento era el pervitin. Fue como el padre del pervitin dentro de la Wehrmacht. Así que, en cierto modo, fue el responsable de la mejora del rendimiento del ejército alemán. Creo que el pervitin tenía más efectos que los puramente físicos. Daba mucha confianza y también agresividad, según parecen indicar algunos estudios. Producía una sensación de euforia, lo cual, lógicamente, significaba que era menos probable que mostraran cobardía o temor, y esto supuso una gran diferencia a la hora de sorprender al enemigo. Los soldados no necesitaban que se les lavara el cerebro. No había una percepción de los efectos negativos de tomar pervitin. A todo el mundo le encantaba y todo el mundo se sentía bien al tomarlo. Así que lo tomaban todos los días y siempre se sentían bien. Al principio no eran conscientes de que podían volverse adictos y de que la tolerancia aumenta y puede tener efectos secundarios negativos. Eso no salió a la luz hasta más tarde. El problema con cualquier tipo de droga es que llega un momento en que tienes que dejar de tomarla porque de lo contrario vas a morir. No puedes estar tomando drogas para siempre. Aumenta el ritmo cardíaco, te puede explotar el corazón, te puede explotar la cabeza. Es evidente que no son buenas para la salud, especialmente la metanfetamina. Sin embargo, si la sigues tomando día tras día, no hay descanso. No puedes dormir. Los efectos se van acumulando y al final te vuelves paranoico y aparecen estereotipias. El efecto más peligroso y pernicioso de la metanfetamina es de lejos la privación del sueño. Los seres humanos duermen por una buena razón. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos procesar lo que hemos visto. Si alguien pasa periodos prolongados sin dormir, lo que ocurre es que el mundo del sueño empieza a colarse en el mundo de la vigilia. Y es entonces cuando se empieza a experimentar un deterioro de la salud mental, porque se pierde la capacidad. Se va perdiendo poco a poco la capacidad de distinguir el mundo real del mundo de los sueños.
Hay varias preguntas complicadas con respecto al uso de la droga en tiempos de guerra. Una de ellas es, ¿cambia el comportamiento de la gente hasta el punto de que pierdan su brújula moral? Yo creo que en cierto sentido es así. Una vez que te vuelves paranoico, empiezas a pensar de un modo diferente. Has perdido el control de tus facultades racionales normales. Y si estás totalmente ido, si estás tan colocado que no sabes lo que haces, podrías hacer cosas en la guerra que luego lamentarías, del mismo modo que le pasa a la gente, aunque no sea en tiempo de guerra, que se arrepiente de lo que ha hecho bajo el efecto de la droga. Son dos variables independientes que pueden contribuir a que la gente haga cosas que preferiría no haber hecho. Creo que las drogas que Hitler tomaba lo hacían más audaz. Tal vez hicieron que tomara ciertas decisiones que de otro modo no habría tomado. En determinados momentos sentía que necesitaba un estímulo extra, sobre todo al principio de la guerra, para continuar con las jornadas de trabajo cada vez más complicadas que tenía que afrontar. Creo que el régimen nazi tenía una cultura completamente diferente y la costumbre de tomar droga en el alto mando nazi era algo reconocido, si no comprendido. Un gran número de miembros de la jerarquía nazi dependían en gran medida de las drogas. Resulta interesante que muchos de ellos fueran individuos bastante tímidos y esto les permitía salir del cascarón, ser más carismáticos y tal vez más autoritarios. Pero las drogas iban siendo cada vez más fuertes, más potentes y minaron realmente su capacidad para tomar decisiones adecuadas. Hay un peligro en el modo en que algunas personas han hablado del consumo de drogas por parte de los nazis, porque hay gente que lo ha planteado como si dijeran, bueno, los nazis iban hasta arriba de drogas y por lo tanto no tenemos que prestar atención a su ideología genocida, a su monstruosa naturaleza, etc. Existe un peligro real en sobreestimar el papel de las drogas en el Tercer Reich. Es muy real. Desempeñaron un papel, pero creo que es peligroso sobreestimar la naturaleza moral de lo que ocurrió. La metanfetamina, al igual que otras drogas como la cafeína o el alcohol, son herramientas para conseguir objetivos. La metanfetamina no es más que una herramienta que te puede ayudar a ser mejor en lo que quieres, no es lo que impulsa la moralidad de tus actos. Sabemos que Hitler tenía varias dificultades subyacentes, lo que hoy llamaríamos un trastorno de personalidad. Tenía fantasías maníacas que no eran resultado de su abuso de las drogas, que ya estaban presentes en su infancia. En muchos sentidos, los fármacos que le prescribían podrían haber estado actuando contra los efectos de esa predisposición personal. La Guerra Relámpago Alemana de 1940 recibió ese nombre porque fue muy rápida. La idea original de la Guerra Relámpago salió de un libro de Guderian publicado en 1937 llamado Achtung Panzer, que básicamente significa cuidado, tanque. La idea de que puedes abrirte camino con una combinación de tanques y aviones y aún así sorprender a tu enemigo, que no sepa qué hacer. A Heinz Guderian lo llamaban Heinz el Rápido. Era uno de esos generales de divisiones Panzer vanguardistas y fue el responsable del desarrollo de la estrategia de la Guerra Relámpago. Uno de los desafíos más grandes para los alemanes es la necesidad de velocidad. Debido a la escasez de recursos de Alemania, debido a su aislamiento geográfico y a su limitado acceso a los recursos mundiales, el método de guerra de los alemanes, y de los prusianos antes que ellos, siempre ha sido arrollar al enemigo muy rápidamente mediante maniobras veloces. Eso fue lo que consiguieron el 10 de mayo cuando llegaron desde la montaña Eifel a través de las Ardenas hasta el sur de Bélgica y a Francia. Cuando esos tanques siguieron avanzando, una vez que habían conseguido abrirse paso, los franceses se quedaron totalmente atónitos e incapaces de reaccionar.
Las comunicaciones son vitales en cualquier batalla, pero cuando lo que se intenta es ejecutar una batalla rápida con vehículos de combate blindados, son todavía más importantes, porque las distancias que se recorren en varios frentes van a ser mucho mayores. Sin duda, en la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las que en 1918 el ejército británico vio su alcance limitado fue porque no tenían radios móviles. Heinz Guderian y otros fueron los impulsores de la demanda de que las tropas blindadas alemanas desarrollaran y utilizaran pequeñas radios que pudieran llevarse en los vehículos blindados de combate. La estrategia se decidió el 17 de febrero de 1940 durante un desayuno en la Cancillería del Reich. 3 comandantes de tanques, Rommel, Guderian y von Manstein, celebraron esa reunión con Hitler. Dijeron que debían atravesar las montañas de las Ardenas utilizando tanques como fuerza decisiva para avanzar. Pero básicamente el macizo de las Ardenas era un espacio a través del cual podía colarse el ejército alemán, pero los aliados occidentales pensaban que eso era imposible porque los tanques no se pueden mover con rapidez por las montañas. Pero esto fue exactamente lo que propusieron. Y Hitler dijo que eso era lo que iban a hacer. Y Ranke de repente fue invitado a dar charlas sobre el pervitin ante los generales para explicarles cómo usar la metanfetamina, porque el tiempo era el factor decisivo. También se pidió a Ranke que escribiera una especie de decreto sobre estimulantes, detallando cómo debían tomar las tropas alemanas la metanfetamina una vez que empezara el ataque. El pervitin, la metanfetamina de la cual habían fabricado 35 millones de dosis, lo cual es impresionante, fue distribuido especialmente entre los Panzer y las tropas blindadas del frente. Las tropas blindadas estaban totalmente exhaustas después de tomar pervitin todos los días, una vez que habían entrado y que básicamente habían aislado a los británicos en Dunkerque, tenían tiempo libre. Además, necesitaban tiempo para el mantenimiento de sus vehículos después de la distancia que habían recorrido. Así que las dos cosas fueron de la mano. Si, por ejemplo, llevaban 3 o 4 días tomando metanfetaminas en la ofensiva de las Ardenas, harían falta 2 o 3 días para restablecerse, para restabilizar el ciclo de sueño normal. La 7ª División Panzer realizó un avance extraordinario y Hitler la denominó la División Fantasma, no necesariamente porque el enemigo no sabía dónde estaban, sino porque él no sabía dónde estaban. Rommel llevó al límite lo que podían hacer los vehículos de combate blindados y lo que podían hacer los hombres que conducían esas máquinas. Y sin duda las drogas fueron una parte importante de ese éxito. Desde ese punto de vista fue claramente un gran paso adelante en el uso de las drogas en la guerra. El problema fue que cuando Francia se rindió la tercera semana de junio de 1940, Gran Bretaña no se rindió, y Alemania sabía que debía echar de la guerra a Gran Bretaña antes de que recuperara sus fuerzas y centrara su atención en el este. Pero la batalla de Inglaterra es una batalla aérea que se lleva a cabo sobre el sur de Gran Bretaña, sobre todo en los meses de verano de 1940, y la Luftwaffe fracasa estrepitosamente. Debido a las operaciones nocturnas, los pilotos alemanes tomaban comprimidos de pervitin para permanecer despiertos. Muchos de ellos se quitaban las máscaras de oxígeno para engullir las pastillas. Aunque los pilotos alemanes tomaron drogas potenciadoras del rendimiento durante la batalla de Inglaterra, no pudieron derrotar a la Real Fuerza Aérea y sufrieron su primera gran derrota en la guerra, y después de aquello se suspendió la Operación León Marino. La Operación León Marino era el proyecto alemán de invadir Gran Bretaña tras la caída de Francia. Hitler confiaba, por supuesto, en que Gran Bretaña quisiera firmar la paz, y por eso fue el único momento en toda la guerra en el que Alemania podría haber ganado. Y entonces Churchill se negó a cualquier tipo de negociación en el momento en el que el ejército británico estaba atrapado en Dunkerque y nadie sabía lo que podía pasar. Pero la idea de Hitler de una invasión atravesando el
del canal nunca fue del todo convincente porque, aunque fabricaron y reunieron esa especie de barcazas para llevar a los soldados al otro lado, la Marina Real Británica seguía siendo muy poderosa. Y dijo que solo lo harían si Goering podía destruir realmente a la Real Fuerza Aérea, porque sin fuerza aérea, la Armada sería vulnerable. La Operación León Marino era el plan de los alemanes para invadir el sudeste de Gran Bretaña. Y lo más interesante es que todo fue un absoluto desastre, porque Alemania era la única nación del mundo que tenía un alto mando combinado, que era el OKV, el Oberkommando der Wehrmacht, y sin embargo no supieron aprovecharlo. Y lo que pasó fue que cuando Hitler se estaba preparando para enfrentarse a Gran Bretaña en julio de 1940, se retiró a su residencia en el campo, en las montañas de Berchtesgaden, en Baviera, en Berghof, y les pidió a todos sus jefes de servicio que fueran a verle uno por uno. No hubo ninguna planificación combinada de las operaciones. No hubo una línea de pensamiento coordinada en absoluto. En 1940 todavía no habían superado ni siquiera la primera línea de defensa, que era la RAF. No habían pasado la segunda línea, que era la Marina Real, y las minas en las embarcaciones. Y tampoco se habían acercado a la tercera línea de defensa, que, por supuesto, eran los soldados que había en tierra, que en aquel momento podían ser unos 2,5 millones o 3. Así que estaban muy lejos de conseguirlo. Hay que pensar en el peligro al que se enfrentaban los aliados para la operación del día D en junio de 1944 y en todas las cosas que tenían que estar preparadas antes de planeárselo siquiera. Un control completo del espacio aéreo, un control del mar y todo lo demás, un control completo de las redes de inteligencia y ganar la guerra de espionaje. Nada de eso estaba preparado en 1940 y el día D fue muy arriesgado. Así que si se hubiera puesto en marcha la Operación León Marino, no tengo ninguna duda de que habría sido el mayor desastre al que se hubieran enfrentado los alemanes hasta ese momento. Los británicos están luchando en su territorio, o al menos sobre su territorio. Están luchando por su supervivencia. Los alemanes han luchado en Escandinavia, Polonia, los Países Bajos y después Francia. Están cansados. Están listos para hacer las maletas, descansar un poco y recuperarse. Comenzar una campaña nueva en ese momento fue realmente pedirles demasiado. Los alemanes creían que eran inferiores en lo que se refiere a la tecnología y también la formación de sus pilotos, así que intentaron compensarlo dando a los pilotos de la Luftwaffe metanfetamina, Pervitin, para que pudieran realizar más misiones y más largas. La falta de éxito de la Luftwaffe es interesante. ¿Se debió al Pervitin? ¿Estaban sus pilotos medicados en exceso? ¿O la explicación es simplemente la superioridad tecnológica del Spitfire? Para empezar, atacaron los aeródromos para destruir la flota aérea y aquello empezó a representar un peligro real, pero la producción británica, la producción de aviones, era mucho mayor que en Alemania y además Goering trataba muy mal a sus pilotos, no les daba ningún descanso. Les daban Pervitin para que estuvieran activos, pero esto también producía a menudo efectos secundarios de fallos de juicio tras un excesivo uso de la droga y visión doble y muchas otras cosas. Y creo que ese es uno de los factores que contribuyeron al sorprendente número de accidentes. Cuando los británicos examinaron los aviones alemanes que habían sido derribados sobre Gran Bretaña, encontraron Pervitin y se discutió en la Real Fuerza Aérea si deberían usar también el Pervitin o las metanfetaminas en su bando. Y se hicieron pruebas con pilotos británicos. Se les dieron metanfetaminas y anfetaminas y se tomó la decisión de que los pilotos británicos debían usar anfetaminas. Así que, en cierto modo, los nazis dieron inicio a una carrera armamentística farmacológica. Al contrario que los alemanes y los japoneses y sus metanfetaminas, los estadounidenses y los británicos utilizaron sulfato de anfetamina, que no es tan fuerte y no dura tanto tiempo. Y esto fue decisivo en la campaña del norte de África.
Estamos luchando contra Rommel en el norte de África. Tenemos a las ratas del desierto y estas toman sulfato de anfetamina por las tardes y se lanzan sobre los alemanes por la noche. Y los alemanes no pueden dormir porque están todos colocados con cristal. Y todo lo que está pasando les resulta muy confuso. Los británicos retroceden y duermen durante el día porque el efecto del sulfato de anfetamina ha pasado. Los alemanes no pueden dormir porque el efecto de la metanfetamina continúa. Así que día tras día, noche tras noche, los alemanes están despiertos, cada vez más trastornados porque de noche no pueden responder a los ataques, porque hay mucha oscuridad y de día no pueden dormir. En febrero de 1941, Conti lanzó otro aviso al partido, explicando que existía un peligro inmediato para la salud y el futuro de la nación. Finalmente, el mensaje fue tenido en cuenta por el Führer de Salud del Reich y el 12 de junio de 1941, el pervitin fue declarado un estupefaciente y sometido a la ley del opio del Reich. Leo Conti era el llamado Führer de Salud del Estado nazi y estaba en contra del pervitin. Lo convirtió en un medicamento con receta en noviembre de 1933 y lo hizo ilegal a principios del verano de 1941. Pero la Wehrmacht alemana le contestó en una carta en la que le decía que esa ley no se les podía aplicar a ellos. Ellos podían hacer lo que querían. Cuando apareció un artículo en un periódico de Milán en el que se decía que los pilotos alemanes habían estado tomando una especie de píldora del valor que era el pervitin para poder luchar como luchaban, se produjo una discusión en el alto mando alemán, argumentando que los medios extranjeros estaban diciendo que solo luchaban así de bien porque tomaban drogas. Así que eso contribuyó a la polémica dentro del alto mando alemán de si debería permitirse el uso de pervitin. Y Conti aprovechó esa discusión y dijo que había que prohibirla porque iba en contra de su ideología. La Wehrmacht siempre había dicho, si es beneficioso para nuestro esfuerzo bélico, lo vamos a usar. Y si ocasiona daños físicos a algunas personas, no podemos tenerlo en cuenta. La campaña total es lo más importante. Aunque Conti había tenido éxito a la hora de prohibir el pervitin, los alemanes no hicieron apenas caso de la ley. El consumo aumentó en más de 1,5 millones de unidades al año. La Wehrmacht decidió desarrollar nuevas armas milagrosas. El plan era lanzar ataques a pequeña escala y sorprender al enemigo. Esta misión requería que los hombres pasaran varios días bajo el agua, y se decidió que iban a necesitar algo más fuerte que el pervitin. Comenzó la búsqueda de una nueva droga milagrosa. La Armada, a principios de 1944, había desarrollado unos nuevos mini submarinos que eran manejados solo por 1 o 2 personas y eran básicamente torpedos flotantes. Y la idea era enviar esos mini submarinos para los estuarios del Támesis y los puertos británicos sin que fueran descubiertos. El problema era que esas misiones tendrían que durar más de 4 días, hasta una semana. Y en esos submarinos no se podía dormir, había que permanecer despierto. Así que la Armada estaba buscando nuevas drogas. Los nazis tenían un médico llamado Fokoski, que era el responsable del desarrollo de esta droga maravillosa, capaz de mantenerte despierto durante una semana. Se trataba de una combinación de Eukodal, el opioide favorito de Hitler, cocaína y metanfetamina, las 3 drogas más potentes del mundo reunidas en una sola pastilla. Reclutaron a jóvenes de entre 16 y 18 años para estas misiones tan peligrosas. Los resultados fueron catastróficos. Empezaron a alucinar, se sentían fatal y la mayoría quedó completamente incapacitada. Así que fue un sacrificio inútil. Así que la Armada pensó que debían hacer más pruebas sobre esta droga milagro porque no querían renunciar a esa idea. Y empezaron a hacer pruebas en el campo de concentración de Sachsenhausen. Allí había una unidad que se encargaba de probar las suelas del calzado para la industria alemana. Estas espantosas pruebas se hacían supuestamente para probar diferentes tipos de suelas para las botas del ejército alemán, porque evidentemente ya no tenían cuero.
Necesitaban materiales artificiales y esos pobres prisioneros morían por decenas, obligados a seguir caminando y caminando durante 40 kilómetros o más con una dieta totalmente insuficiente. La Armada contrató a esta unidad de castigo, pagando con dinero de las SS, para que administraran a los prisioneros diferentes dosis y diferentes tipos de drogas, y después tenían que ponerse a caminar con mochilas llenas de piedras. Empezaban a las 8 de la tarde y tenían que caminar durante toda la noche. Después analizaban qué droga era la que les permitía caminar durante más tiempo. Y así es como tomaron la decisión de qué droga sería mejor para los jóvenes soldados de la Armada alemana en sus misiones contra Gran Bretaña. Morell empezó a dar a Hitler más testosterona para su libido y le dio a Eva Braun una medicación para eliminar la menstruación. Hitler y Braun empezaron a disfrutar de unas relaciones sexuales apasionantes y a menudo Hitler tenía que ocultar heridas provocadas por el agresivo comportamiento sexual de Eva. El consumo de drogas por parte de Hitler era demasiado enfermizo como para que pudiera mantenerlo durante un periodo largo de tiempo, porque tomaba muchas cosas diferentes al día que interactuaban entre ellas. No es de extrañar que su salud se deteriorara tras un breve periodo de tiempo. Estaba experimentando continuamente, pero fue cuando empezó a darle no solo Pervitin ni metanfetamina como al principio, sino también Eukodal en 1943, cuando podemos hablar de una adicción grave. El Eukodal es un opioide medio sintético. Podría compararse con la heroína. El resultado es una mezcla de lo que se siente al tomar cocaína y heroína al mismo tiempo. Así que estás relajado y estimulado. Y al parecer a Hitler le encantaba esa sensación porque consumió más Eukodal que cualquier otro opioide. En el 43 se pasa al Eukodal. Es el momento de la batalla de Kursk, que fue una de las derrotas aplastantes de la Wehrmacht, que llegó con la invasión del norte de África y la invasión de Sicilia. Hitler temía que Mussolini y su régimen se hundieran. Y eso le ponía muy nervioso. Y fue entonces cuando Morell decidió inyectarle Eukodal por primera vez, que por supuesto tenía bastante opio. En el cuartel general del Führer se dieron cuenta de que la victoria en el este ya no era posible. El Führer no quería aceptarlo y se negó a renunciar a ninguno de los territorios conquistados. Empezó a distanciarse del modo de vida convencional y decidió encerrarse en su búnker siempre que fuera posible. A mediados de 1944, una explosión en el barracón lanzó a Hitler al otro lado de la habitación, causándole daños graves en los oídos. Este intento de asesinato fue conocido como la Operación Valquiria. Cuando tuvo lugar el complot del 20 de julio de 1944 y se produjo una explosión, a Hitler se le reventaron los tímpanos y sufrió otras heridas superficiales, pero nada grave. Al contrario que los miembros de su séquito, varios de los cuales murieron. Morell acude inmediatamente después de que explote la bomba y administra a Hitler una inyección sin apuntar en sus notas qué era. Simplemente escribe X. Y unos minutos más tarde, a Hitler le extraen cientos de astillas y se le tratan los oídos perforados con un ácido. El médico que lleva a cabo estas intervenciones escribe que está completamente sorprendido del poco dolor que siente Hitler o de lo valiente que es. De hecho, pudo reunirse ese mismo día con Mussolini, cuando llegó en tren el 20 de julio de 1944. Y Hitler, gracias a la ayuda de Morell, o al menos a la inyección que Morell anotó como X, fue capaz de seguir trabajando.
Tendría sentido que le hubiera dado también un opioide en ese momento, pero no lo anotó. Solamente puso X. De nuevo, estimulado por alguna de las drogas de Morell, se vio a sí mismo como un hombre con un destino que había sido salvado de algún modo por la intervención de la providencia. Todos los que vieron a Hitler a mediados de los 40 quedaron impresionados por su aspecto. El Führer que recordaban, el de los noticiarios de las primeras etapas de la guerra, había desaparecido por completo. Ante ellos había un anciano que aparentaba 20 años más de los que tenía, que arrastraba los pies con tics nerviosos y no podían creer lo que veían. La mayoría de la gente pensaba que eran las consecuencias del atentado con explosivos y de las heridas que había sufrido, pero su entorno sabía que eran también los efectos de las drogas que tomaba. Las drogas que tomaba Hitler ya no resultaban eficaces y su deterioro físico empezaba a desmotivar a los demás. Si tienes a una persona que ya está en el espectro, que ya es un sociópata, que ya muestra evidencias de una paranoia extrema y cambios de humor, las drogas que está tomando solo van a servir para empeorar eso. Y van a tener una influencia enorme en su proceso de toma de decisiones, así como en su estado físico y mental. Así que la idea de que esas drogas no tuvieron un efecto en él, no le hicieron menos eficaz como comandante en jefe tanto de las Fuerzas Armadas como del Estado, es claramente errónea. Seguro que le afectaron. Su cuerpo se estaba consumiendo en muchos sentidos y tenía una piel cada vez más apergaminada. Y también estaban las venas, que eran responsabilidad de Morell. Hay varias anotaciones de Morell en las que documenta las discusiones que mantuvo con Hitler, intentando convencerle de que descansara de las inyecciones diarias, porque ya no conseguía introducirle la aguja en las venas, porque Hitler tenía las venas cicatrizadas. Esto muestra hasta dónde había llegado el consumo de drogas de Hitler. Cuando ves a alguien que ha estado abusando de las metanfetaminas durante un tiempo, ves que se produce un aumento de la sensación de paranoia, de ser perseguido. Hay un nivel de caos y peligrosidad que va aparejado con el uso continuado y mantenido de dosis elevadas. No creo que el cuerpo de Hitler fuera muy agradable de ver a esas alturas. Hubo un conflicto que yo llamo la Guerra de los Médicos y que tuvo lugar en el otoño de 1944. Llegó un nuevo médico al cuartel general y acusó a Morell de envenenar a Hitler. Al principio Himmler se pone del lado de este nuevo médico e intenta deshacerse de Morell. Pero cuando se da cuenta de que Hitler va a seguir apoyando a su médico personal, Himmler renuncia a intentar deshacerse de Morell y el otro médico tiene que marcharse. Durante ese periodo en concreto, especialmente entre septiembre y diciembre de 1944, el único modo que tenía Morell para hacer que siguiera adelante eran las inyecciones constantes de Eukodal, y eso estaba teniendo un efecto desastroso sobre él. Gran Bretaña empezó a bombardear las fábricas farmacéuticas del Reich, lo que provocó un gran trastorno en la fabricación y la distribución de las drogas favoritas de Hitler. Debido a los problemas de suministro, Morell empezó a temer cada vez más por la disponibilidad de las drogas que necesitaba el Führer. Morell escribe que enviaba a sus ayudantes en moto por el Berlín bombardeado de farmacia en farmacia para buscar medicamentos, para entregar las recetas y conseguir las medicinas. Esto se vuelve cada vez más difícil. Hitler, que antes conseguía todo lo que quería y había recibido las sustancias más potentes y euforizantes, ahora recibe drogas que ya no le hacen feliz. El llamado decreto Nerón de Hitler del 19 de marzo de 1945 pretende destruir casi todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo, es decir, al Ejército Rojo y la Unión Soviética, y supuso un destino terrible para la población civil alemana. El decreto Nerón es la orden de Hitler de que si Alemania va a caer, todos los demás caerán con ella, así que se trata de una política de tierra quemada.
Ordenó la destrucción de todas las fábricas alemanas, de todos los edificios importantes, de todos los lugares históricos. Al retirarte, al retroceder, privas a tu enemigo de todos tus activos y destruyes fábricas. Lo destruyes todo a tu paso, incluso obras de arte. A estas alturas, Hitler creía que el pueblo alemán había demostrado no ser lo suficientemente fuerte para resistir y, por lo tanto, merecía morir. Básicamente ordenó la destrucción completa de Alemania. Hitler despide a Morell unos días antes de suicidarse y después de su último cumpleaños, el 20 de abril. Morell abandona el búnker destrozado. Se dice que lloró y se desesperó. Y pudo coger uno de los últimos aviones que salían de Berlín y que aterrizó al sur de Múnich. Los motivos de Hitler para deshacerse de Theodor Morell fueron, creo yo, que se dio cuenta de que el final estaba muy cerca y Morell ya no podía hacer mucho por él. En realidad, a Hitler en ese momento ya solo le interesaban las cápsulas de cianuro, que de hecho ya había distribuido entre algunos de sus colegas y ayudantes, en particular entre las secretarias de búnker, casi como si fueran caramelos que te llevarían al otro mundo. En lo que respecta a Hitler, el final estaba muy cerca y Morell no podía hacer nada. Y además es muy probable que Morell no tuviera más drogas para darle a esas alturas. Creo que el suicidio de Hitler es una combinación de dolor físico interno y la situación externa. Hay varios factores que contribuyeron al suicidio de Hitler, en mi opinión. Desde una época muy temprana había hablado de suicidio. Criticó duramente al general Paulus por no suicidarse en Stalingrado después de rendirse. Pero sobre todo, probablemente sufría síndrome de abstinencia y no soportaba la idea de que lo atraparan vivo y se lo llevaran a Moscú en una jaula de hierro. Esa era su peor pesadilla. Estaba decidido a suicidarse, utilizando además veneno y una pistola al mismo tiempo, y que después prendieran fuego a su cuerpo para que no pudiera ser reconocido. Cuando la noticia de su muerte se hizo pública, muchos de los obedientes miembros del Reich le imitaron. Tras la guerra, Morell fue localizado por una periodista estadounidense, Tanya Long. Después de su artículo, lo metieron en la cárcel y fue interrogado e investigado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Los investigadores estadounidenses escribieron en numerosos informes que no lograban comprender a Morell. Se contradecía en la descripción de su trabajo como médico personal de Hitler. Los estadounidenses lo retuvieron durante bastante tiempo, 2 años, y después lo dejaron en una estación de tren a las afueras de Múnich. Era un hombre bastante grande y llevaba un abrigo del ejército de Estados Unidos que le quedaba pequeño y estaba tirado en el suelo cuando una enfermera de la Cruz Roja medio judía lo recogió y lo llevó al hospital de Tegernsee, que está en el sur de Baviera. Al parecer no se recuperó de su estancia en la cárcel y de los interrogatorios a los que lo sometieron los estadounidenses durante 2 años. Aseguraba que le habían torturado, que le habían arrancado las uñas para forzarle a contar sus secretos. Murió en el verano del 47. Aunque los alemanes consumieron una gran cantidad de drogas durante la Segunda Guerra Mundial, no fueron los únicos. Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos se sometieron también a los efectos de las drogas. Un informe reveló que los soldados británicos recibieron más de 72 millones de comprimidos de anfetaminas durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las drogas han sido utilizadas en los conflictos durante cientos de años.
solo que han sido drogas diferentes. Por lo general, la gente usaba alcohol para infundirse valor y también para disminuir la tensión y el sufrimiento después de la batalla. El consumo de drogas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue extremadamente alto, pero hay que recordar que en casi todas las guerras anteriores el alcohol desempeñó un papel importante. Los británicos repartían ron entre los marinos y también entre los soldados antes de salir a atacar. Básicamente se hacía para atenuar el miedo todo lo posible y una de las características del pervitin era que proporcionaba una sensación de euforia. Una de las cosas que más desconcierta a la gente cuando oyen esta historia es, un momento, si todos los alemanes entre 18 y 30 años tomaron metanfetaminas durante años, sin duda, después de la guerra, habría un gran número de adictos a la metanfetamina. Después de la guerra, no valía nada. El mercado se llenó de pervitin y metanfetamina. Gran parte de las reservas terminaron en los mercados negros de Alemania tras la guerra, que era donde se conseguían las cosas, porque todo lo demás estaba destruido. Así que el pervitin no desapareció de la escena. Continuó siendo utilizado después de la guerra por la gente que quería algo que volviera a levantarle el ánimo.